buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hoy tenemos un programa tremendo, vas a ver dato tras dato para que vos puedas pensar qué es lo que está sucediendo para que nunca más suceda y para también revertir esta realidad. Ya tenemos que empezar a pensar cómo se revierte todo esto, para eso vamos a analizar y vamos a ver qué se hizo mal para ver qué se puede llegar a hacer bien en el próximo gobierno. Por eso vamos a hablar de hambre, pero vamos a encontrarle distintas aristas al hambre. En un ratito va a estar un científico de CONICET que está probando la canasta básica alimentaria del INDEC para tratar de abolirla. Una canasta que viene del año 1985 al 88. El 88 se empieza a poner en funcionamiento y a partir de ahí sigue siendo el estándar de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Te vamos a contar por qué no debería serlo así. Sin embargo, hoy el gobierno dijo que el hambre existe. Salió la ley de emergencia alimentaria por unanimidad en el Congreso de la Nación, en el Senado, lo tenía para sancionar y fue sancionada. Ahora se reconoce que hay hambre. Antes parece que Pichetto, ni Bullrich, ni Macri estaban en onda. Fíjate, dale. La demanda de una ley de emergencia económica es una consigna política y es un eslogan político. Pues yo le diría que en Argentina hay gente que está pasando necesidades. No llegaría a decir que hay gente que hoy en Argentina está en una situación de no comer. ¿Hay hambre en la Argentina? No, puede haber algunos sectores que tengan dificultades. Yo creo que en Argentina hay gente que si pasa hambre tiene comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre. El concepto de hambre no es aplicable en la Argentina. Te dijimos que están alejados de la realidad. No solamente hay cinismo, sino hay falta de comprensión de que pueda haber hambre. Puede haber personas con hambre, tanto de Pichetto como de Bullrich. Y ahora te vamos a mostrar por qué te decimos que están tan alejados de la realidad. El ministro Hernán Lacunza asumía de esta manera. Pedía algún equipo de trabajo como para empezar a hacer las cosas que está haciendo Lacunza. La verdad que no se diferencia mucho de lo que estaba haciendo Duhovne. Pero fíjate cuánto cobra el equipo que acaba de nombrar Lacunza. Julieta Durán es secretaria privada, la que le lleva la agenda. La que le lleva la agenda cobra 249.000 pesos. Una persona que le lleva la agenda a un ministro se lleva por mes 250.000 pesos. ¿Quiénes le pagan? Los pobres que están en la YECA. Los pobres que, por ejemplo, cobran un salario mínimo de 15.000 pesos. Los jubilados que cobran 12.500 pesos. Por eso están tan alejados. Por eso le dice, che, vayan a los comedores. Si ellos van al cajero y sacan 250 lucas. Fíjate cuánto cobra un asesor de la Secretaría Política Económica. 221.000 pesos. Otro asesor, 221.000 pesos más. Un asesor de Secretaría de Política Económica, 239.000 pesos. Otro asesor de la Secretaría Legal, 239.000 pesos. ¿Cuánto nos cuesta este equipito de Lacunza puesto así a último momento, cuando ya se estaba declarando la ley de emergencia de hambre? 1.171.000 pesos por mes. Eso nos cobra el equipito de Lacunza. Entonces los muchachos están recontra alejados de la realidad. Si una secretaria, por anotarle la agenda al ministro, cobra 250 lucas, ¿cómo no te va a decir que vos vayas a un comedor? Claramente, si no saben lo que es el hambre, no entienden el concepto de que el que tiene hambre es el que le garpa el sueldo. Es lamentable, pero es lo que les pasa a los funcionarios políticos. Por eso, ahora también vamos a repasar qué decían los mismos muchachos de gobierno respecto a los costos laborales y te va a caer de cola, para decirlo de manera no guasa. Dale. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más. Y hay que trabajar sábados y domingos, y hay que hacerlo de una forma más flexible. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. En general, el sistema gremial argentino generó un nivel salarial arriba de la media. Claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen el resto de los países de la región. Estamos tratando de bajar el costo laboral porque un empleado hoy te cuesta otro empleado. Cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Cada uno tiene que estar dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde, excepto Mauricio Macri. En un ratito vamos a escucharlo Pablo Cano hablar de que Macri, según Forbes, es una de las familias más ricas de la Argentina. Claro, ¿cómo no le va a decir el otro si él está pasándola verdaderamente alejado de esa realidad? Pero ¿sabes qué? Carrió decía que un trabajador en la Argentina cuesta 2 trabajadores. Yo te voy a invitar a vos, que le pagás el sueldo a Carrió hace 35 años. ¿Cuántos trabajadores cuesta Carrió? A vos, ¿cuánto te cuesta Carrió por mes? Dale, Jorge. Mirá. Elisa Carrió cobra un sueldo de 235.249 pesos.
son 15 salarios mínimo vital y móvil. Tenía razón Carrió. Un trabajador en la Argentina cuesta 2 trabajadores, supuestamente, según Carrió. Bueno, ella nos cuesta 15. Y anda a preguntarle si labura, nada más. Vos preguntale a Carrió si labura. ¿Qué hizo en los últimos años respecto a tarea legislativa, no de espionaje, ¿no? Legislativa, no de espionaje, Carrió. Por lo de Alessio de cobrar como monotributista o quizá en negro. Lo que estamos hablando es cuánto cobra en blanco por el laburo que hace, nada más. El aporte que le ha hecho a la sociedad en estos 35 años a Elisa Carrió. En el medio de todo esto hay desabastecimiento de combustible. En Córdoba la están pasando muy mal las estaciones de servicios. Te mostramos que YPF la estaban destruyendo. Fíjate lo que está pasando en Córdoba con el combustible. Hay ya empresas que no están pudiendo vender combustible hace 6 días. Dale. La situación de los expendedores de combustible está muy complicado, especialmente los expendedores de combustible de bandera blanca, que hoy están sin producto y ya hace 4 días. Ya terminamos con la denuncia en Secretaría de Energía para que Secretaría de Energía salga e imponga las multas que corresponden por la ley de abastecimiento. Las blancas no tienen combustible porque las petroleras no le están proveyendo. Hoy están desabastecidas. He tenido la charla con un estacionero del interior que me dice que en todo el día vendió una bebida gaseosa, tiene 60 pesos en la caja, o sea, no le alcanza ni para pagar el agua o el combustible para llegar a la estación de servicio. Con la de bandera, todas las estaciones de servicio tienen un cupo que es el promedio de los 3 meses anteriores. En esa no se ve el desabastecimiento, sí el quiebre de productos, que sería que por horas nos quedamos sin algún producto hasta que llega el camión. La parte que hoy le toca al gobierno es agarrar a las petroleras, explicarle que tienen que abastecer a las de bandera y a las que son sin bandera, que cumplen un rol social y que están sin producto. Es desesperante. En un país productor de petróleo, en un país que tiene refinería, te mostramos lo que decía Reuters, la agencia Reuters, respecto a YPF. La están destruyendo y te lo mostramos la semana pasada, pero ya te lo están diciendo desde afuera. No solamente nosotros con números de adentro, sino, por favor, Jorge, mostrame. Bueno, este es el pozo que se está incendiando, pero esto está pasando en Loma de la Lata. Esto no es petróleo, sino que es gasoil. Y es convencional, en Loma de la Lata está pasando esto, con los pozos de gas de YPF. Esto es YPF hoy. La semana pasada te mostrábamos en la situación en la que estaba y cómo tuvieron que sacar gerentes después de nuestro informe. Después de nuestro informe echaron a gerentes de YPF. Y ahora sí mostrame cómo nos ve Reuters. Reuters dice, Petrolera Argentina YPF pierde 8.153 millones de pesos en el primer trimestre, en tan solo un trimestre. Y entonces no tenemos nafta, no tenemos combustible. ¿Sabes por qué? Porque dolarizaron el precio. ¿Y por qué lo dolarizaron el precio? Necesitaban ganar los muchachos amigos del presidente. Dale. La dolarización del precio de los combustibles o la nueva fórmula que se utilizó la implementó este gobierno, que utilizó 3 elementos. Por un lado el dólar internacional, por otro lado el precio del crudo internacional y por otro lado los biocombustibles. El año pasado el 80% del aumento ha sido gracias al dólar. El 80% del abastecimiento del crudo es argentino. Y si el 80% del abastecimiento es con el crudo argentino, ¿por qué lo pagamos en precio dólar? Bueno, eso deberíamos preguntárselo a las petroleras y al gobierno, cuál es la ecuación que ellos están haciendo para permitir ese precio final, ¿no? Mauricio Macri te decía en todo su gobierno y al principio, en el año 2015, que los subsidios eran plata que vos tirabas a la basura. Fíjate cómo está subsidiando el combustible para llegar a fin de año. Lo están acorralando entre el dólar y la nafta. Mauricio Macri lo está acorralando, no está llegando al final del mandato por estas cosas. Entonces tiene que subsidiar el petróleo y de esta manera lo está haciendo. Fíjate la plata que les está dando por barril, 116 pesos por barril. O sea, le estamos poniendo miles de millones de dólares hoy. Obviamente en el boletín oficial informan el precio unitario, no te dicen el volumen tremendo que está saliendo a las petroleras. Están conteniendo el precio de las naftas y del dólar, manoteando guita de donde más pueden. De todos lados absolutamente están manoteando guita. Pero ahora vamos a hablar de la indigencia escondida. Dale, hablamos de indigencia escondida.
Martín Maldonado es científico del CONICET, es doctor en ciencias políticas y ha iniciado un estudio junto a distintos investigadores en Córdoba, también del CONICET, para tratar de llegar a la conclusión de que la canasta alimentaria del INDEC que tiene que ser abolida porque no contempla absolutamente nada. De cuánto debería ser la indigencia si realmente pudiéramos blanquear los números. Y esto también es para las próximas gestiones, ¿eh? No es solamente para la de Mauricio Macri, sino para las que vienen. Empecemos a blanquear qué nos pasa a los argentinos, cuántos pobres y cuántos indigentes tenemos. ¿Cómo andas, Martín? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, empezamos viendo la canasta alimentaria, el precio que dice el INDEC, el costo que tiene hoy la canasta alimentaria por adulto. Jorge, por favor, empecemos viendo la canasta según INDEC, 4.860 pesos. ¿Qué podemos decir de esto, Martín? Bueno, es una medición obsoleta, es una medición de canasta básica alimentaria, mide pobreza por ingreso, la capacidad de compra de los ingresos monetarios de una familia. 4.800 es para una persona, 12.000 para una familia de 4 integrantes, y es la línea central con la que se mide indigencia y pobreza en Argentina desde el año 88 y nunca fue testeada en personas reales. Bueno, lo que están haciendo los muchachos estos, los científicos que tenemos acá al lado, dice que la ciencia tiene que incomodar y claramente tiene que incomodar a este, al anterior y al próximo gobierno, a todos los gobiernos, para que de todas maneras sepamos lo que verdaderamente pasa. Bueno, están probando la canasta básica alimentaria del INDEC. El señor que tengo acá al frente, que es investigador y doctor en ciencias políticas, está hoy alimentándose con la canasta del INDEC, que sería la de 4.860, ¿no? Correcto. Estoy comiendo hace 8 días solamente canasta básica alimentaria. ¿Y cómo te está yendo? Mal. Se me acabó el café, tengo que consumir mucho azúcar, tiene mucha papa, mucho fideo, mucho pan, muchos feculentos, muchos hidratos de carbono y muy poca proteína, muy poca fibra, muy poca fibra. Y la verdad no le estoy pasando bien. Me estoy llenando, estoy saciando mi hambre, pero no me estoy nutriendo. Entonces estoy cansado, pero lleno. ¿Has bajado de peso? 1,5 kilos. Bueno, dale, mostrame, según el Ministerio de Salud de la Nación, cómo debería ser una canasta. Esto es contradictorio absolutamente. Mira, Salud presentó las nuevas guías alimentarias para la población argentina. Y lo que vas a ver ahora, por favor, Jorge, ponelo, es la canasta que dice el Ministerio de Salud que tiene que comer una persona, que está contrapuesta a la que dice el INDEC. Por favor, Jorge, mostrame la canasta alimentaria que dicen los muchachos del Ministerio de Salud. ¿Cuánto cuesta? 7.011 pesos. O sea, estamos hablando de que cuesta 2.200 pesos más de la canasta del INDEC. Esta sería saludable, digamos, ¿no? Con lo cual, la línea de indigencia y la línea de pobreza que hoy reporta 32% y 6%, en realidad debieran correrse hacia arriba al final de nuestro experimento. ¿Correcto? Bueno, gracias a vos, nosotros antes de que vos llegues al final de tu experimento, hemos hecho un cálculo de acuerdo a lo que vos nos ha pasado como elementos, y fíjate cuánto sería la indigencia con la canasta que dice el Ministerio de Salud. Dale, Jorge. Así es ahora, y mira cuánto debería ser. Más del 15%. ¿Es así? Sí, es probable. Tenemos que llegar al final del experimento, pero estamos muy cerca. Bien. ¿Por qué? Porque esta canasta como medida central de medición de pobreza es muy obsoleta. No solo que tiene más de 35 años, sino que es muy sensible a la variación inflacionaria. Como se compone solamente de bienes alimentarios, es muy sensible a la variación de esos alimentos. Sabemos que la variación interanual del precio del alimento es cercana al 64%. Claro. Entonces, ¿qué está midiendo realmente? ¿Pobreza o la variación de una cesta de alimentos en particular? Mostrame lo que pasa en Corrientes, Jorge, por favor. La provincia, una de las provincias más pobres de Argentina, el 50% de la población de la ciudad de Corrientes es pobre, viven aproximadamente 40.000 habitantes, 420.000 habitantes, con lo cual estamos hablando de que 200.000 habitantes de esa ciudad son pobres, y cuando llega el camión de recolección de residuos al predio de enterramiento, tira la basura y los muchachos van a morfar, a comer. ¿Hace cuánto empezaste este experimento de comer la canasta básica alimentaria del INDEC? Hace 9 días estoy comiendo, recién comienza. Me dijiste que te dolía la cabeza, me dijiste que estabas cansado. Se me acabó el café, me duele mucho la cabeza. ¿La sudoración ha cambiado? La sudoración ha cambiado, otros cambios físicos. Tuve que empezar a tomar leche entera y de mala calidad, porque es muy importante esto. No solo son 64 productos que estás desbalanceado, sino que hay que elegir para la canasta básica alimentaria los productos más baratos disponibles en góndola. Mientras que las guías GAPA, que es la otra canasta que vos señalabas, elige productos de buena calidad. Entonces es importante lo que señalabas. El Estado desde el año 2000 el Estado argentino sostiene 2 estándares. Con una mano canasta básica alimentaria para medir pobreza y para los planes alimentarios de los niños de todas las provincias. Pero si usted puede pagarlo, consume esta otra, que es la realmente saludable. Martín, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por tenerme. Ahora vamos a ir a una alerta porque también están implicadas, lamentablemente, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Hay una persona que echó mano a eso, lo dijimos en reiteradas ocasiones, se lo estaban saqueando y entonces tenemos una alerta. Dale.
damas, Ariel Sachs se ha quedado hasta hace un ratito nada más en Comodoro Pi para tener esta primicia, esta exclusiva respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ariel, buenas noches. Buenas noches, así es. Vengo directamente de Comodoro Pi porque han citado a indagatoria al exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, Luis María Blaquier, por desmanejos con ese fondo que es de alguna manera el colchón del ANSES, el dinero de los jubilados. ¿De qué se lo acusa? De negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Por qué? Porque se dice que este hombre que había sido directivo de Arcor y de Cablevisión, una vez que estuvo en ANSES como director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que hizo fue suscribir obligaciones negociables de esas empresas de las que había formado parte. Es decir, con fondos del ANSES compró de alguna manera obligaciones negociables de Arcor y de Cablevisión. O sea, necesitaba tomar deuda supuestamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las empresas, es como si las empresas emitieran deuda, entonces el fondo va y les da dinero, líquido. Traspasa dinero del Estado a empresas privadas, sin avisar nunca que él había estado como directivo de esas dos empresas. Ajá. No se lo dijo a nadie, no se abstuvo a la hora de decidir. Este es el hombre que hizo el trabajo sucio con Toto Caputo también en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con las empresas que tenía Caputo, digamos, ¿no? Exactamente. Es el que le puso la firmita al choreo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estamos viendo en pantalla una imagen de Luis María Blaquier, quien fue detenido durante las elecciones PASO por romper un telegrama, porque estaba un poco nervioso, es militante de Cambiemos, estaba trabajando como fiscal, algo no le gustó y rompió el telegrama. Bueno, lo detuvieron en ese momento. Y ahora nos venimos a enterar por qué estaba nervioso, tenía la justicia muy cerca y lo están llamando a declaración indagatoria. En el año 2016, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados suscribe obligaciones negociables de Cablevisión por $10 millones. Y también en el año 2016, el mismo mes, justamente unos 20 días después, el Fondo de Garantía suscribe obligaciones negociables de Arcor por $12 millones. Lo que quiere decir es que saca los dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y lo cambia por papelitos. El directorio del Fondo de Garantía aprueba la operación. Lo destacable de esta placa es que el fondo lo aprueba en agosto, pero sin embargo las habían suscrito las obligaciones negociables 2 meses antes. Es decir, que hubo incluso irregularidades en el procedimiento en el cual se decidió la suscripción. Bueno, cita en indagatoria Luis María Blaquier, hasta 2015 estuvo vinculado a Arcor y a Cablevisión y no se obtuvo de intervenir respecto a esta situación. Las obligaciones suscriptas ofrecerían interés o retorno menor a otras opciones. En el directorio del Grupo Clarín fue reemplazado por su hermano Gonzalo Blaquier y demostró interés en suscribir esas obligaciones y no en otras. Bueno, esta placa que vemos es la acusación fiscal. Están diciendo de alguna manera, este hombre tenía que haberse abstenido de intervenir. Tenía que haber dicho, miren, yo fui directivo de Cablevisión y de Arcor, no puedo participar de esta decisión. No lo hizo. ¿Por quién lo reemplazaron en Cablevisión? Por su hermano. O sea que evidentemente podría haber tenido algún interés en beneficiar a esa empresa con la suscripción de obligaciones negociables. Nunca dijo nada y por otra parte van a suscribir obligaciones negociables de empresas que ofrecían riesgos mayores y rentabilidades menores que otras opciones. Es decir, de alguna manera eligen mal con la plata de los jubilados. Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Tomás? Cuando tengamos que explicar qué está en los dos lados del mostrador, vamos a tener que contar lo de Blaquier, ¿no? Sí, exactamente. Tengo una pregunta, Ariel. ¿Esta citación indagatoria de hoy es síndrome post-11 de agosto? No. ¿La justicia reaccionó? Está bien que lo preguntes, pero no. La verdad es que tenía un pedido de ser indagado por parte del fiscal Franco Picardi, que es quien instruyó esta causa, que es de julio pasado. El juez que ahora lo cita indagatoria, Sebastián Casanelo, primero toma una licencia, después avanza con medidas de prueba que llegan hasta el día de hoy. Hoy hubo un allanamiento en ANSES por esta causa y finalmente el juez firma la citación indagatoria. Es decir, una cuestión de plazos, pero no tiene que ver con la cuestión política. Estaba comprometido desde antes, la investigación había avanzado mucho, faltaba una serie de medidas de prueba que se completaron en el día de hoy, en los últimos días, y entonces fue el juez Casanelo quien hoy decidió citar a indagatoria a Blaquier por los desmanejos de los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES. ¿Qué dato trajiste, Pablo? A ver, Tomás, si yo te digo, estamos todos de acuerdo, lo estamos contando todos los días a los televidentes, el problema que va a tener que resolver el país es el hambre y esto hace de plata. Yo te digo que hay un candidato que está diciendo, si falta plata, saquémosela a los que más tienen, que son los multimillonarios. ¿Para vos quién es? Y Nicolás del Caño, lo ha dicho muchas veces, sí, claro. Bueno, te voy a sorprender con el dato. En Estados Unidos hay elecciones dentro de poco, el año que viene en realidad ya empieza el proceso de las internas previamente. La candidata Elizabeth Warren, precandidata del Partido Demócrata, está planteando, lo estamos viendo hoy en pantalla, está planteando en Estados Unidos, la cuna del capitalismo, está planteando que la fortuna de los más ricos debe ser un tema a tratar para equilibrar las cuentas de un país y distribuir mejor la riqueza de un país. Lo que propone Elizabeth Warren, que para que quiera googlearla y buscarla, fue una de las personas más activas
en el Congreso norteamericano cuando fue la crisis del 2008, cuando los bancos, la burbuja de los bancos explotaron y se llevaron puesto un montón de casas de la gente, de vida de la gente, plantea que habría que cobrarle el 2% a las fortunas que tengan hasta 50 millones de dólares, o más de 50 millones de dólares, perdón, y el 1% a las fortunas que tuviesen más de 1.000 millones de dólares. A mí se me hizo, digo, bueno, estamos acá con necesidad de buscar plata para resolver los problemas de la gente. Lo bajamos un poquito a Argentina. ¿Vos sabés, tenés una idea de cuánta plata se recaudaría si a las 50 familias más ricas de Argentina, 50 familias más ricas de Argentina, le aplicaran este impuesto? No. Más o menos 600 millones de dólares. Lo podemos ver ahora, la tapa de la revista Forbes, que es la que lleva usualmente la placa que estamos viendo, Jorge. Esto es hermoso. Este dato me estaba pasando, menos mal que Jorge está atento. Lo que estamos viendo, señora, señor, es la plata que se blanqueó cuando inició la gestión de Macri. 116.000 millones de dólares. 116.000 millones de dólares. No entraría en la habitación de cualquiera que está viendo este programa ni en la casa. Esa plata, que la mayoría no volvió a la Argentina, que está afuera, está blanqueada, pero está afuera, si vos a esa plata le aplicaras el 2% de impuesto, ¿qué es lo que está pidiendo una candidata demócrata de Estados Unidos para fondear el Estado? El 2% son más o menos 2.300 millones de dólares. Eso equivale, para que te des una idea, a la mitad del presupuesto de la provincia de Santa Fe. Cuando vamos a ver ahora las fortunas argentinas, recién vimos el dato de cuánta plata entró en el blanqueo. Sí. Mucha gente que estudia los recursos de los argentinos en el exterior dicen que la plata de los argentinos afuera es el triple, es 400.000 millones de dólares. El ranking de los 50 más ricos de Argentina. Vas a encontrar, ahora vamos a ver, si a las 50 familias más ricas, cuya fortuna está estimada por la revista Forbes cerca de 60.000 millones de dólares, si le aplicaras este impuesto, vamos a ver la familia Roca, vamos a ver los Bulgeroni. En algún lugar del ranking te va a aparecer la familia Macri con unos números que te dan un poquito para pensar, ¿no? 540 palos la familia Macri parece un poquito poco. 540 millones de dólares, sí. Se parece quedó un poquito poco. corto. Sí. Puesto 28, estaría en zona de promoción, si no me equivoco, pero no tiene los últimos números de los últimos 5 años. Número. Pero si vos aplicás a las 50 familias más ricas, aplicás este impuesto, ojo que esto no es comunismo, esto no es claro. A ver, no es trotskismo, esto es, lo están planteando en Estados Unidos porque es inviable un país donde los muy ricos son multimillonarios y la gente tiene problemas para comer. Tiene casi el mismo en poder Argentina, que el país. si vos planteás esta misma idea de impuesto, de saque, juntás casi 1.000 millones de dólares. Déjame que te diga una sola cosita de la revista Forbes, que está muy bueno el dato. Calculan que el dinero de los 50 más ricos son más o menos 60.000 millones de dólares. ¿Pero sabes por qué calculan esto? Porque lo hacen todos los años del ranking. En el 2018 eran 70.000 millones de dólares. Qué mal gobierno es el de Macri, que por efecto de la devaluación hasta empobrece a los más ricos. Juan, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de la mano de lo que dice Pablo Cano, estará 28 en el ranking de la revista Forbes, pero está primero entre los funcionarios que duplicó su patrimonio en dólares. Mauricio Macri tenía, comparando a su anterior declaración jurada, 1.900.000 dólares y ahora tiene 3 millones casi 400.000 dólares. ¿Y cuándo los adquirió? En plena debacle del año 2018, cuando la mayor parte de los argentinos se empobrecían, Macri se enriquecía y aumentó en 52 millones de pesos su patrimonio. ¿En qué invierte el presidente de la Nación? El 75% de su patrimonio está concentrado en títulos y bonos de la deuda argentina. Bien, muchas gracias, muchachos. Lo que vamos a ver ahora, y por favor, Jorge, no vamos a pasar el archivo porque la verdad que le vamos a dejar muy poco tiempo para hablar y para discutir lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar ahora sí de productores agropecuarios, de productores frutohortícolas a pobres. ¿Qué es lo que está pasando en Mendoza, una de las provincias más ricas en este sentido? ¿Qué es lo que nos está pasando? Dale. Regionales se están fundiendo, se están quebrando. Mauricio Macri dijo que le iba a rescatar porque él mismo decía que la producción tenía que levantar. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Mauricio, empezamos con vos. Contame, esos productos son todos importados, pero que son productos que hacen ustedes, ¿no? Sí, estos son todos productos importados que están en todas las góndolas de los supermercados de la Argentina y básicamente son los productos de nuestra región, de San Juan, Mendoza, de lo que producimos nosotros, tomate, vino. Todos estos productos en estos países, en Italia, aceituna
argentinas, de España, tomate triturado italiano, todos estos productos están subvencionados en Italia, aparte la tecnología que tienen. Y bueno, el pimiento peruano lamentablemente está ingresando, o sea, nos están dejando de comprar, ya en Mendoza ya no compran, las fábricas cierran, no producen el pimiento. Lo que plantea Mauricio es un relato, la realidad es todo lo opuesto. O sea, por ejemplo, yo traje una factura, o lo que no sé, le ha pagado el productor mendocino, un kilo de durazno amarillo, 1,80 pesos, pero eso no es lo que percibe el productor mendocino, a eso hay que descontarle el costo de cosecha y acarreo, con lo cual el productor percibe alrededor de 90 centavos, 1 peso por kilo de durazno. ¿Cómo andamos, Roberto? Bueno, buenas noches. ¿Cuántos años tenés vos? Voy a cumplir 70 el 13 de mayo. ¿Puedes mostrar la mano a cámara? 70 años va a cumplir en mayo, ¿no? ¿Hace cuánto laburan en campo? Sí, porque ando en el tractor, ando trabajando con el asadón, con todo, porque no tenemos plata, estamos prácticamente fundiendo todos los agricultores. Claro. ¿Te ayudan tu hijo, la familia, te ayuda? No, mis hijos se han ido de la finca. Y eso es que no, yo no puedo, tengo una familia y no nos da plata a la finca, así que me tengo que ir. ¿Te podés imaginar el problema gravísimo que tenemos los productores? En las tierras de Mendoza se están desvalorizando porque aparentemente la economía y el sistema económico que está implementado. Bueno, han vuelto Roberto y Mauricio. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Qué situación que describieron en ese momento era verdaderamente tremendo y han pasado 1 año y medio aproximadamente. Y empezamos por vos, Roberto. ¿Qué pasó? Bueno, en vez de mejorar esto, ha ido empeorando. La situación es peor que en esa fecha. ¿Te acordás que yo dije acá en este programa que este gobierno no hacía nada por nosotros los productores? Bueno, no han hecho nada, al contrario, los han ido fundiendo de a poco. Han quedado un 15, un 20% de finca a medio trabajar. Hay un 5% de gente pudiente, de mucha plata, que están trabajadas bien. Pero el otro 10% o 12% para llegar a los 16, 17% que hemos quedado, estamos fundidos total. Entonces no podemos seguir trabajando con los gobiernos como están. Roberto, le voy a preguntar a Mauricio, porque básicamente están trabajando todos los productos que ves acá, que estás viendo acá atrás. El vino ese lo hace Roberto, Mauricio hace algunos de estos productos, otros lo hacen directamente, dulce, tomates, ají, ves ahí membrillo. El vino directamente lo hace Roberto. Bueno, todos estos productos lo hacen ellos. Básicamente son los productores, los máximos productores de Argentina en este sentido. Y las políticas implementadas por Mauricio Macri han llevado a la quiebra. ¿Y por qué hablamos de política? El gas, el endeudamiento, el crédito que está realmente imposible, la luz. ¿Qué más, Mauricio? Realmente, nosotros cuando vinimos hace 2 años, el agro estaba destruido, pero nunca pensamos que iban a ir por la industria. Y fueron por la industria. Me lo decía un industrial muy importante, dice, ahora vienen por nosotros. Y uno escéptico no creía eso. Pero todos los productos que vos ves ahí, de un durazno en lata, de un durazno descarozado y secado, esto es un durazno partido, sacado de la planta, partido y secado en horno a gas. Claro. ¿Sí? Las tarifas eléctricas y la de gas que está teniendo el industrial en este momento no puede ser competitiva. Aparte la caída del consumo, porque si vemos el durazno en natural en lata es un producto casi de la canasta básica argentina, porque es un postre tradicional, como el flan con dulce de leche, el durazno con dulce de leche. Sale 100 mangos. Y una lata, hoy en el supermercado sale 100 pesos. Producir una lata, esa lata en Mendoza, en General Alvear, en una industria, sale 37. Acá Buenos Aires llega a 100 pesos. Claro. No sé qué pasa ahí en el intermedio, quiénes son los actores. Roberto, te hago una pregunta. Básicamente, ¿cuánto te da un industrial por un cajón de tomate? ¿Cuánto le ganas vos a un industrial? Bueno, mirá, te voy a hablar por kilo, porque Sí. hay cajones de 15 kilos, hay cajones de 12 kilos, cajones de 22, 23 kilos. Un tomate este año pasado lo han pagado 3 pesos el kilo. Y de ahí te hacen algún descuento también en la fábrica. Pero no, yo no le echo la culpa a los industriales, porque los industriales también están re mal con todas las tarifas que han venido, que este gobierno ha ido poniendo. Entonces no pueden trabajar, no tienen dinero para trabajar. Y bueno, y después entre medio, como dice Mauricio, hay una brecha que cuando llega al supermercado
vale una fortuna, un kilo, a lo mejor un kilo de durazno, por decirte algo, una persona va a la verdulería y tiene que pagar 60, 70, 100 pesos un kilo de durazno. Y ¿Quiénes son los que remarcan ese porcentaje? ¿Quiénes son los que ganan ese porcentaje? Y son los intermediarios, los que tienen mucha plata, que compran y después van, ¿cómo te diría? La vende el producto. Para lo que ha laburado el gobierno, nosotros digamos, los productores, nosotros no le podemos poner precio a la fruta, ellos le ponen el precio. Porque si nosotros viene una persona, como si fueras vos, y me decís, te pago 3 pesos el tomate, y yo te digo, no, yo quiero 5, no te lo compro. Y a mí se me pudre el tomate en la planta, entonces tengo que agarrar y llamarte por teléfono y decirte, vení y cómpramelo porque te lo voy a vender. Hay que decirlo, Roberto, es una persona de más de 70 años, una persona que debería estar jubilada, gozando de todo el fruto de su trabajo y que ha laburado con su familia. Nos decía hace 1 año y medio que sus hijos se habían ido justamente de su plantación, porque lamentablemente no podían vivir ninguno de todo esto, y se han empobrecido. Estamos hablando de gente que ahora es pobre, trabajadores que son pobres, y encima de que no tienen crédito, encima de que el gas está caro, encima de que no le da el agua a la provincia de Mendoza, encima de que el gobierno no ha tirado un centro a los productores frutohortícolas, a los que nos producen a todo el país nuestros alimentos. Encima de eso entra tomate de Italia. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Tomás? La verdad que preocupado porque mientras los industriales argentinos, las economías regionales están fundiendo, vemos que en el supermercado entra tomate, algunas latas maquilladas con cuestiones de responsabilidad social empresaria, pero fabricado en Italia. ¿Por qué decís responsabilidad empresaria? Porque vos le sacás la lata y dice, donamos el 50% de los dividendos a diferentes ONGs, como si fuera un acto de responsabilidad social comprar este tomate, pero la verdad es que estás comprando un tomate que tiene lata hecha en Italia, impresión hecha en Italia, fruta hecha en Italia, envasado hecho en Italia, y la verdad que nuestros trabajadores están quedando en la calle. Para que te des una idea, la ONU tiene un área de desarrollo industrial, ya por 4º trimestre consecutivo informó que la Argentina tiene la peor caída del mundo en actividad industrial, entre 8,8 y 11,5 puntos. ¿Qué significa esto para Argentina? Que en estos 3 años y pico perdimos 140.000 trabajadores industriales. Bueno, hoy decía el Gato hace un ratito nada más, que después vamos a hablar de eso, de la campañuela que está en Mendoza, que está cerrando la campañuela. Pero ¿sabes qué pasa? Detrás de eso, los que producen para la campañuela y los que nos producen a nosotros los argentinos, están los productores. ¿Querés saber cómo están los productores? Mauricio hizo una recorrida el fin de semana pasado para nosotros, gracias Mauricio, y entrevistó a muchos de esos trabajadores. Trabajadores que terminan siendo esclavos, que termina siendo esclavo. ¿Querés ver cómo se trabaja hoy en Argentina? Se ha vuelto al caballo para empezar a arar la tierra. Y además de eso, ¿sabés qué pasa? No se usa más el gas. Ahora el carozo de los duraznos sirve para generar energía. Es una cosa tremenda. Estamos viviendo muy mal en la Argentina y estos son los trabajadores que nos mantienen con alimentos a todos. Dale. Yo tengo un membrillo. Hace una semana vengo a cobrar la primer cuota de membrillo, a 3 pesos, cuando hace 2 años atrás pagaron 6 pesos el kilo de membrillo. Y el año pasado compré 5 kilos de membrillo a 150 pesos y ahora fui a comprar 350 pesos. Pero a mí me pagaron lo mismo que el año pasado, pero más extendido, no contado. Entonces hay una brecha muy grande al medio que ahí yo creo que aún tendría que el gobierno tomar mucho control. No puede ser que hoy en día si una berenjena valga más de 100 pesos el kilo, cuando acá pagaban 5 o 6 pesos el kilo en la temporada. Entonces vos mirás, es algo que vos no llegas a entender. Acá parece que es algo que se salve quien pueda. Este país lo han convertido en un casino, porque un casino va a la gente que tiene plata. El que no mira, dice casino, me voy nomás de lado. Bueno, esto lo han convertido en esto. Creo que estamos viviendo un momento muy difícil. Principalmente en el agro estamos pasando las 1001, mucha injusticia, no tenemos agua, los cobran los 12 meses al año. A mí me acaban de cortar el agua con un montón de plantación, tanto viñedo como frutales, como se le va a perder un montón del agro. Parece que apuntar a todo este gobierno, apuntar a que desaparezcamos la gente del agro, los más chicos. Bueno, yo soy un hijo de unos productores que vinieron de Rusia, crearon esta colonia y ellos lo lograron a pura pala, puros asadones y bueno, hoy lamentablemente teniendo toda la tecnología no lo podemos lograr. Así que no sabemos cómo pasar esa etapa hacia adelante.
y a veces sentí, se llama amargura, tristeza, se te baja los brazos, y hasta acá el día de hoy ni un político ha venido a verte la situación tuya, cómo está viviendo. No hemos tenido ningún apoyo del gobierno actual. Tuvimos una reunión estos días y con un profesional y nos explicó que sí, que los hemos metido en un plan que realmente los quieren rematar todos. Uno medianamente se va defendiendo porque uno le va dando valor agregado a lo que uno va cultivando como para poder sobrevivir. Pero y aquellos que no tienen cómo darle valor agregado, imagínate, yo no sé cómo hoy en día estarán pasando, con qué estarán comiendo, cómo estarán pagando la boleta de la luz y todos los impuestos, lo que se viene. Pues es lamentable porque ya ven los productores hoy en día no tienen ni el tractor, tienen que ser armados, desarmados, viejos, están trabajando con sus animales, con sus caballitos, tirando de un aradito o un arrastradiente y bueno, la producción no vale nada. Y la forma que va llevando esto, no sé dónde vamos a ir a parar. Lamentablemente están fundiendo al productor para hacerse rico ellos. Creo que si seguimos con esta política actual, yo creo que en pocos meses desaparecemos un montón. Lo que quiere Pichetto, estas no son las manos de Pichetto, no son las manos de Macri, claramente, ¿no? ¿Notarás alguna diferencia? Estos muchachos vinieron en colectivo, para mostrarnos lo que les está pasando. Esas manos hacen esto, lo que está viendo acá, entre otras cosas. Esas manos hacen esto, ¿está claro? Esas manos no manejan negocio financiero, ni dólares, ni la ponen en los bancos, ni hacen negocio con Merrill Lynch, con el JP Morgan. No lo conocen a Alfonso Pratgay. Conocen la tierra, conocen el tomate, conocen el durazno, conocen a su familia. Tienen 72 años y siguen laburando. Hermano, hay que pararla, Pero esto no lo tenemos que permitir nosotros como sociedad. La política tiene que tener un freno. Y esto también va para los que vienen. Muchachos, si se gana, tengan en cuenta qué pueblo los está votando, qué tipo de gente los está votando, cuáles son las expectativas y qué les van a pedir, Esto no es solamente para el que se va. El que se va realmente no ha sido un fraude. Ha sido un fraude para la gente, pero para su familia no ha sido un fraude. Ha sido todo un éxito para Mauricio Macri y sus amigos, su gestión. Tiene que ser un éxito para estos muchachos, para esta gente que labura, El próximo gobierno tiene que ser un éxito y es una exigencia. Desde el periodismo tenemos que exigir que esto sea así. Esto se ha dicho. Se ha dicho que se va a laburar para ellos. ¿Cómo está la familia, Roberto? Bueno, mira, esto que estás viendo en la televisión ahí, que estamos mostrando de los agricultores, estos que han pasado recién, me pongo mal, mira. Son colegas, son familias. Tienen toda una vida trabajando. Perdóname que me pongo mal porque lo siento en el alma. Tienen 12 kilómetros de tierra, talquillo, porque hace 6-7 meses que no llueve allá en Alvear. Y fuimos en la camioneta, fuimos en un auto nuevo que nos llevaron a firmar esas cosas que firmamos. Y entraba tierra dentro del auto porque el talquillo que había, porque es greda y lo que no se riega. Y esa gente vive allá, sin agua potable. Toda la vida, han nacido ahí. Porque yo los conozco de toda la vida. ¿Y qué hacen ahora? ¿Se tienen que ir? ¿De qué labura esta gente? Y no se van porque la quieren a la tierra como yo. Como muchos productores. Que los hijos se le han ido de la finca porque no tienen esperanzas. Y más este gobierno nos quitó las esperanzas de seguir viviendo. Cornejo. A mí, ¿sabes lo que me hicieron este año? Planté 2,5 hectáreas de cebolla. Sembré. Directa, porque yo siembro directa. Soy uno de los productores que ha inventado una máquina, la hemos hecho nosotros, soldando en el taller, la hemos hecho nosotros porque no hemos tenido plata para comprar una máquina, porque una máquina sembradora vale mucha plata, y la hemos hecho nosotros con mi hijo, la hice, que después mi hijo se fue de la finca, porque no es rentable, está trabajando de mecánico, que una vez lo dije yo acá en este programa, y la siembro directa la cebolla. El otro año pasado, saqué 6.000 bolsas yo de 2,5 hectáreas de cebolla. Porque la planto de una manera tupida, te das cuenta, tipo potrero, entonces está toda y le echo mucho abono y la trabajo muy bien. Y bueno, y saqué 6.000 bolsas. Este año sembré el mismo cuadro, porque estaba preparado para sembrar otra vez, lo aboné, lo sembré otra vez. Debía agua en irrigación,
porque no la pude pagar porque el otro año valió poco la cebolla y el tomate también, y la veníamos pasando mal, triste, sin tener plata para pagar, porque los agricultores no es que debamos porque queremos. No, los agricultores saben que queremos acostarnos a dormir en la noche y dormir tranquilo. ¿Cuántas bolsas sacaste? No, pero pará, Roberto, ¿quién te niega el agua? Parate. ¿Para cuántas bolsas sacaste? ¿Este año? Sí. No saqué ninguna. Claro. ¿Sabes por qué? Porque me cortaron el agua. Vinieron y sin avisar, sin previo aviso ni nada, debe decir Roberto, escúchame, que me conocen a mí porque yo soy un tipo muy conocido en el pueblo. Me hubieran dicho, Roberto, mirá, después de la cosecha tenés que pagar el agua. Vinieron y me pusieron un papel en la tranquera que tenía que cortar el agua. Fui y me habían hecho un tapón con hormigón. Y no pude cosechar ni una bolsa de cebolla. Y este año, ¿sabes cuánto valen 6.000 bolsas de cebolla? No. Hoy en día valen 1.200 pesos una bolsa. Hubiera sacado 5 o 6 millones de pesos, me lo hicieron perder. Que este año podía haber tenido una buena cosecha y la perdí porque Irrigación me cortó el agua, porque no fueron capaces de venir a mi finca y ayudar a los productores. ¿Irrigación qué es? ¿El gobierno de Mendoza? No, Irrigación es un ente autárquico. Un autárquico. Escuchame, y eso lo pagamos todos nosotros. Roberto, te corto un segundito, así habla un poquito Mauricio, porque sé que han venido a Mendoza, sé que han hecho un esfuerzo tremendo. ¿Qué pasa con la campañola? Mira, la campañola es un emblema en la ciudad de San Martín, en Mendoza. Sí. Y es increíble porque resistió a todos los gobiernos. Al único gobierno que no pudo resistir fue a esto. Pero no es que se fue la campañola. La cantidad de trabajadores, de productores, porque para producir una lata, no es que esto viene así del árbol. Sí. Acá hay mano de obra del agricultor, hay litografía, como decía Leo, hay una empresa gelatera. Acá hay mucho trabajo argentino y genuino. Entonces, por la falta de apoyo del gobierno provincial, del gobernador Cornejo, socio de Macri, bueno, se fue y se fue, no les importó. La campañola es una pasión mendocina. Claro. También quebró Alco y quebró Canales, salió a remate. Gracias a Dios la compró un mendocino, un empresario mendocino que sigue apostando, porque los empresarios siguen apostando, pero los están ahorcando. Y no solo que van a fundir, que ya lo fundieron al agro, ahora van por los industriales, van por esto, porque vos decís, él no va a poder producir más, el industrial no va a poder hacer más esto, y está pasando eso, están importando productos, porque conviene, pero el negocio sigue. Bien. Para ellos el negocio sigue. Mauricio, Roberto, muchas gracias, le pido mil disculpas, porque vienen los docentes ahora, mañana hay paro nacional, la verdad que el país está explosivo, está conflictivo. 10 segundos, por favor, Roberto. Sí, mira, bueno, te agradezco un montón que nos haya dado este espacio para decir... Ustedes se lo merecen. Pero quería decir una cosa, nosotros, yo, en mi lugar, que yo voy a los medios a hablar estas cosas, y lo hablo porque lo hablo de corazón, pero no por echarle culpas a nadie. Es lo que nos está pasando en el agro. Y me cortaron el agua, ¿sabes por qué? Por cizaña, ¿te das cuenta? Por ir a hacerme mal. Entonces eso no puede ser lo que nos está pasando a los productores. Y como a mí, a muchos, le han cortado el agua. ¿Sabes? En la colonia italiana, perdóname que un minuto más. En la colonia italiana, los productores que... Yo nací en la colonia italiana en Carmenza, ahí donde están esta gente. Le han cortado el agua de 40 y pico productores, han quedado 3 productores con agua. Los otros le han cortado todo el agua y no se la dan hasta que no paguen. Roberto, te pido mil disculpas. Gracias. Necesitamos, yo sí te doy 10 segundos, Leo, por favor. Vos hablabas de para quién tiene que gobernar el futuro presidente. Necesitamos un ministerio PYME que ponga orden en todas las cadenas de valor, porque esto es un desastre lo que está pasando. Gracias, Leo, por haber venido. Te pido mil disculpas por el tiempo. Muchas gracias, muchachos. Gracias por el compromiso. Bueno, ahora nos vamos a la educación. Esto ha pasado ayer en Chubut. Dale. Esto ha pasado ayer en Chubut. Bueno, murieron 2 docentes, la protesta, recordemos que hace varias semanas que no están cobrando y ahora se ha solidarizado todo el país. Los docentes de todo el país empiezan un paro a partir de las 0 horas. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es así? A partir de las 0 horas. Es así, paro en todo el país, hoy jornada de duelo, banderas a medio subir, crespones negros, tristeza por Jorgelina y por Cristina, profesoras de economía y de lengua, que fallecieron no por un accidente, porque no es un accidente que no te paguen el salario, no es un accidente que el gobierno nacional no se haga cargo y el gobierno de la provincia tampoco, no es un accidente que 2 profesoras tengan que reclamar en la ruta, es una política de ajuste. Si esa política de ajuste no se hubiese aplicado, Jorgelina y Cristina estarían en la escuela con sus alumnos, fallecieron el día del profesor.
por las políticas de ajuste del gobierno de la provincia y nacional. Lo que estamos viendo, lo que vimos recién con Roberto, con Mauricio, con Leo, es una situación crítica que están viviendo todos los trabajadores en Argentina. Los trabajadores han pasado a ser esclavos. Veíamos recién cómo están laburando en el campo. Veíamos los docentes que tienen que movilizarse por la noche, por las rutas más peligrosas de Argentina, para pedir que les garpen un salario que no les garpan hace 7 semanas. Una cosa tremenda. Este es el país que se ha construido con políticas neoliberales. Esto no es casualidad y esto tampoco es un error. Esto es una política implementada que llegamos a este resultado. A la muerte de docentes en las rutas y ahora solidarizados todos los docentes del país. Mañana todos los pibes pierden un día de clases, tanto que le importaba al presidente Mauricio Macri los feriados largos y todos los feriados puentes. Bueno, muchachos, estamos perdiendo clases porque se mueren los docentes, porque no cobran, porque no están cobrando, están reclamando lo que es de ellos. Bueno, la verdad que felicitaciones de haberse plegado por lo menos a esta medida de fuerza que los chubutenses la vivían sola hasta ahora, ¿no? La verdad, mirá, el 3 de septiembre hicimos un paro. Fuimos a la Plaza de Mayo y desde Cetera dijimos al gobierno nacional, si no hay respuesta, y al gobierno provincial, si no hay respuesta, vamos a tener que lamentar vidas humanas. 3 de septiembre, hace 15 días. Estamos lamentando hoy vidas humanas. Ese auto que pasaban, sí, ese choque, ahí había 5 profesoras. A la noche, en la ruta, reclamando el salario. En el día de las profesoras. ¿El gobernador crees que puede renunciar? ¿Qué va a pasar con No, que pague, que se preocupe por el salario de los docentes y no por su propio salario. Que se haga cargo de sus responsabilidades y advierto, Chubut es la punta del iceberg. Sí, claro, ese es el problema. Recién escuchábamos a los productores, sí, Mendoza, Jujuy, Salta, Corrientes. Es la punta del iceberg. Es volver a los 90. Vos recordarás los 90, EGB y Polimodal, cuasimonedas. ¿Dónde está Mauricio Macri? Está haciendo política, diciendo el gobernador es de un partido político. ¿Dónde está el gobernador? También haciendo política escondido, diciendo no me manda la plata a la nación. ¿De quién es la responsabilidad? Te lo voy a decir. Son corresponsables. La escuela la financia la nación y las provincias. Es un sistema federal. El FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, de los maestros de Chubut, de Capital, de Jujuy, de Tierra del Fuego, lo paga Macri. Y la otra parte la paga el gobernador. No es como un hospital o una comisaría. Son corresponsables. Son corresponsables porque la educación es federal. Bueno. Entonces, que no se tiren la pelota. Te corto ahí un segundito, vamos a ir a la tanda, lo vamos a escuchar al gobernador en un ratito. Creo que lo que acabamos de escuchar es la clave. Esta es la punta de un iceberg. Desgraciadamente las provincias en todo el país están en la misma situación. Es cuestión de tiempo, muchachos. Y es cuestión de que alguien hable de lo que está pasando realmente. Que los gobernadores digan verdaderamente qué es lo que nos está pasando, porque para saber y para poder prever qué nos va a pasar en los próximos meses. Nos vamos a la tanda y escuchamos a Arcioni hablando de los docentes fallecidos. Dale.